Buenas tardes, bienvenidos al simposio, digamos, que cuenta, ¿no es cierto?, con la participación, ¿no es cierto?, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y que busca que tratemos un tema que parece ser relevante en tiempos de pandemia, particularmente lo que dice relación con el adulto mayor y el coronavirus, ¿no es cierto?, y la forma de enfrentarlo. Nos acompañan en la mesa, ¿no es cierto?, y les voy a pedir que se presenten las distintas personas que van a participar en este simposio. Hola, buenas tardes. Yo soy Francisco Pinto, soy urgenciólogo, formado en la Universidad de Chile. Soy parte del comité científico de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. Trabajo en la Clínica Las Condes y en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Hola, buenas tardes. Yo soy Felipe Salech. Yo soy geriatra. Trabajé durante hartos años, casi 10, haciendo residencia en unidades de cuidados intensivos. Así que desarrollé este cariño por el vínculo entre la geriatría y los cuidados intensivos. Hola, yo soy Natalia Cortés, soy enfermera clínica, trabajo en la unidad geriátrica aguda del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y trabajé un tiempo, casi 7 años, en unidad de paciente crítico también en la Universidad de Chile. Bueno, yo soy Juan Eduardo Sánchez, soy médico internista, geriatra e intensivista. Actualmente soy el jefe de la unidad de cuidado intensivo del Hospital San Juan de Dios. Y también trabajo en el Ministerio en Coordinación Nacional de Procuramiento y Trasplante. Ya presentado, digamos, le voy a pedir al doctor Salech que nos haga su exposición y luego que entremos, ¿no es cierto?, de alguna forma, ¿no es cierto?, en contestar algunas preguntas que ustedes puedan tener, así como también eventualmente que interactuemos, ¿no es cierto?, y discutamos algunos tópicos que pueden ser relevantes a estos efectos. Doctor Salech. Súper. Bien, la presentación tiene como objetivo que podamos hablar algunos aspectos generales del cuidado del adulto mayor en el contexto del coronavirus, pero en el setting específico de la urgencia y de los cuidados críticos. Y mi objetivo en general es dar un marco general para después poder generar una discusión entre todos quienes estamos acá. ¿Por qué desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva generar un foco en el adulto mayor? Bueno, porque son un grupo de una población de pacientes que son especialmente relevantes en el contexto de esta pandemia. Estos son datos del reporte de coronavirus del día de ayer, y uno ve que son usuarios muy importantes de las camas de cuidados intensivos. Del total de pacientes, 428 que habían ayer, el 51,54% eran mayores de 60 años, un 25% mayor de 70. O sea, tenemos entre un cuarto de los pacientes usuarios de camas de intensiva son adultos mayores, y si uno se extrapola esta definición desde los 60 en adelante, tiene cerca de la mitad de la población. Y cuando uno se va a aquellos pacientes que son fallecidos por grupo etario, tiene en los datos que reporta 68,6% entre los mayores de 70, y si uno extrapola esto un poquitito más hacia los mayores de 60, tiene el 85% de los pacientes fallecidos. Y esto es interesante, puesto que la población adulto mayor da cuenta de algo que está entre el 15 y el 17% de la población. O sea, tenemos un porcentaje pequeño de la población que se está llevando una alta tasa de pacientes que son graves, usuarios de camas UCI, y de aquellos que son fallecidos. Y esto no es muy distinto a lo que se reporta en otras partes del mundo. Esto es el contexto español, el reporte del día 27 de abril. Y donde lo que reportan en España es que si uno hace el corte también de 60 en adelante, en camas UCI son usuarios del 65,2% de las camas de intensivo, y noten que se llevan el 95,2% de la mortalidad en este grupo tal. De tal manera que se justifica plenamente en el contexto de esta pandemia desarrollar una mesa que dedique un tiempo a detectar las particularidades en el cuidado de estas personas mayores. De tal manera que el objetivo de la presentación que voy a hacer es tratar de entregar algunas herramientas para el manejo de la persona mayor en el contexto urgencia, UCI y COVID. Y lo que vamos a hacer es que vamos a analizar sistemáticamente 4 puntos generales que yo creo que son pilares centrales del cuidado de los mayores en el contexto de los críticos. Lo primero son algunas herramientas que nos permitan caracterizar a las personas mayores. El segundo es discutir un concepto que se llama prueba de UCI. El tercero es discutir cómo prevenir el deterioro funcional de la persona mayor hospitalizada y tratar de transmitirles la idea de que desde el punto de vista de la geriatría probablemente este es el elemento central y capital en el cuidado de la persona mayor que está hospitalizada. Y finalmente vamos a hablar algunos aspectos en relación a la adecuación de esfuerzo terapéutico en esta población. Así que, en relación al primer tópico de la caracterización de las personas mayores, el primer elemento que me gustaría transmitirles es que la población adulto mayor es una población heterogénea, y uno debe recurrir a otros elementos fuera de la edad para poder caracterizar.
Una manera de transmitir esto es a través de este gráfico. Yo siempre cuando me toca hacer presentaciones de geriatría cuento esta anécdota. Soy geriatra, pero mi señora es pediatra. Atacamos los dos espectros de las edades en sus ambos extremos. Y cuando uno conversa con un pediatra puede decirle a uno, si tiene un niño de 3 años, cuánto debería medir, cuánto debería pesar y cuáles deberían ser los logros del desarrollo psicomotor de esa persona y encuadrar esto en tablas de normalidad y poder decir si esto encaja o no encaja en la normalidad. Sin embargo, los desafío a tratar de hacer el mismo ejercicio con una persona que es adulto mayor, y les puedo poner un ejemplo muy común, una persona de 78 años que perfectamente podría estar trabajando activo, podría ser un usuario activo de nuestros sistemas de transporte público y tener que lidiar con eso, pagar impuestos, hacerse cargo de su familia, etcétera. Pero esa misma persona de 78 años podría tener 10 años desde el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo un Alzheimer diagnosticado a los 68, y con 10 años lo más probable es que esté enfrentado a una situación de dependencia muy avanzada. De tal manera que solamente describir a las personas mayores en función de su edad, decir tiene 78 o tiene 80 años, es insuficiente para determinar en qué contexto está eso. Y esto es un patrón común para la población adulto mayor. Entonces, ese concepto poblacional, las personas mayores constituyen una población heterogénea. Y eso nos lleva a la primera recomendación, que esto está hecho por múltiples paneles internacionales, hay recomendaciones desde el punto de vista de algunas sociedades europeas, etc. Pero desde el punto de vista de la Sociedad Chilena de Geriatría, que ha trabajado en conjunto con la Sociedad de Cuidados Intensivos y con la Sociedad de Urgencia, se han generado por lo menos 2 paneles de recomendaciones, y ambas coinciden con que uno de los elementos centrales es no utilizar la edad como el único criterio diagnóstico para poder determinar el manejo de un paciente. La edad como número por sí solo es insuficiente y uno necesita de otras herramientas y de otras cosas para poder apelarse a esto. De tal manera de que, ¿qué es lo que nos dice la literatura en general a esto? La literatura es amplia, existen múltiples variables a las cuales uno se podría apelar. Uno podría hablar de generar una valoración geriátrica integral, utilizar distintas escalas de fragilidad, fijarse en la comorbilidad, y la verdad es que en el mundo no existe un consenso único de cuál es la mejor forma de poder apelarse a este problema. De tal manera que en estos consensos que se establecieron entre la Sociedad Chilena de Geriatría, la Intensiva y la de Geriatría, se trató de establecer una especie de rayado de y entregar algunas herramientas que permitan facilitar esto, utilizando una evaluación que tiene estos 3 espacios. La primera es realizar una valoración geriátrica integral, pero abreviada, y que considera aspectos relevantes desde el punto de vista de la funcionalidad, la condición cognitiva del paciente, la situación de enfermedades que puedan estar en una etapa muy avanzada, y la evaluación de la fragilidad. La fragilidad se valora, como se muestra en este segundo punto, utilizando esta que es una escala adaptada, está traducida al español y que genera de alguna manera un patrón, tratar de ser lo más objetivo para poder determinar la fragilidad, y con una tercera herramienta, determinar las comorbilidades del paciente. ¿Por qué se generan estos 3 elementos? Porque son elementos que, basados en literatura, han demostrado ser importantes determinantes del pronóstico de personas mayores que pasan por una patología crítica que los lleva a cuidados intensivos. Este trabajo que les expongo acá es la cohorte presentada por la doctora Ferrante, que es una cohorte del orden de 700 adultos mayores seguidos por 10 años, de los cuales un subgrupo importante de ellos pasaron por cuidados críticos, y lo que uno observa es que el estado funcional previo, antes de caer a cuidados críticos, es un predictor de desenlace de mortalidad y de funcionalidad al año, tan potente como que el paciente haya requerido drogas vasoactivas o ventilación mecánica durante su estadía en intensivo. Esa es la razón por la que entender el basal funcional del paciente es fundamental. ¿Por qué incorporar la fragilidad? Porque la fragilidad también en múltiples ensayos, seguimientos de cohortes, análisis retrospectivos, ha demostrado ser un importante predictor de mortalidad tanto durante la hospitalización, pero más importante, la mortalidad a largo plazo, a 6 meses, al año, de los pacientes, aquellos pacientes que son frágiles, tienen mayor mortalidad. De tal manera que esa es la razón por la cual este panel de expertos de las distintas sociedades han decidido incorporar tanto elementos de la funcionalidad del paciente como de la fragilidad para poder determinar este elemento. Ahora, lo que sí es importante es que hay que entender de que las patologías agudas
cuando afectan a un paciente agudo, en agudo determinan caída de la funcionalidad, los pacientes fenotípicamente se ven más frágiles y obviamente pueden descompensar algunas comorbilidades que tengan. Entonces es importante entender de que cuando uno realiza esta valoración, lo que está pensando es tener una idea del basal del paciente. Y una forma genérica de poder tener este número es pensar o preguntarle al paciente o a su familia cómo él estaba 2 semanas previo a la consulta, para tener una idea de cuál es su basal. Porque obviamente la enfermedad en agudo podría determinar alguna variación en relación a uno de estos. Y en base a estos 3 elementos, como les decía, esta valoración geriátrica abreviada, la valoración de fragilidad y la valoración de comorbilidades, los pacientes se proponen ser clasificados en estos 3 grupos: aquellos pacientes que son robustos, que no tienen alteraciones funcionales en la VGI, que tienen una evaluación de fragilidad donde los pacientes son fenotípicamente robustos y que no tienen una comorbilidad descompensada, en los cuales lo que se propone es realizar un manejo activo en estos pacientes, obviamente siempre tomando en consideración las expectativas tanto del paciente como de su familia. Pero estos son pacientes en los cuales la evidencia demuestra que debieran ser manejados de manera similar, sin limitaciones importantes, independiente de la edad propiamente tal del paciente. En el otro extremo, en la banda roja, se observan aquellos pacientes que son muy frágiles o dependientes severos, que tienen escalas de valoración de fragilidad en 7, o que tienen alteraciones desde el punto de vista funcional, en los cuales la recomendación general es tratar de establecer ciertos límites en los esfuerzos terapéuticos que se desaconsejan, propiciar principalmente el inicio precoz de cuidados paliativos y de alguna manera proponer principalmente el manejo sintomático del paciente. Y en el centro va a quedar una gama importante de pacientes, que son pacientes que van a estar en un rango gris intermedio y que son difíciles de alguna manera de caracterizar, en los cuales es posible que requiramos más ayuda, más opiniones, pero esta escala de gris es una escala que se observa ampliamente en la literatura. Esto no es un problema de estas definiciones, no existe una definición consensuada en el mundo que nos permita librarnos de esta clasificación intermedia, de son pacientes donde a veces la definición es un poco más imprecisa. En relación al último grupo, aquellos pacientes en los cuales uno va a ofrecer más bien limitar el esfuerzo terapéutico, no ir a cuidados intensivos y que a veces genera cierto de alguna manera algún apremio en términos de, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con estos pacientes? Es importante saber que el rol de los cuidados intensivos en los pacientes muy mayores de alguna manera tiene cierto cuestionamiento en la literatura cuando uno sigue principalmente los desenlaces a largo plazo, la mortalidad a 6 meses o al año. De hecho, existen algunos análisis de cohortes retrospectivos que han mostrado que el ingresar con estos pacientes a cuidados intensivos no les genera ningún tipo de cambio pronóstico y por lo demás podría asociarse a algunos desenlaces negativos, como son las muertes poco humanizadas, el dolor, la conexión a dispositivos invasivos, delirio y una serie de elementos negativos, de tal manera que uno, quizás por la intención de querer ayudar a una persona y encaminarlo a los cuidados intensivos, en verdad lo que está haciendo es de alguna manera determinando algunos desenlaces negativos. Y de hecho, esto ha sido estudiado en ensayos clínicos randomizados, esto está publicado en JAMA en el año 2017, y es un estudio que se realizó en varias unidades críticas en Francia, donde lo que se hizo fue randomizar algunos hospitales, en términos de que algunos hospitales se mantenían con su criterio habitual, como lo habían hecho históricamente, para ingresar pacientes adultos mayores a cuidados intensivos, y a otras UCI se les promovió sistemáticamente ingresar a los pacientes adultos mayores a las UCI. Y cuando se comparó la mortalidad entre aquellos pacientes que iban sistemáticamente a la UCI versus aquellos que eran liberales, no hubo diferencias en términos de mortalidad, pero sí, por supuesto, hubo mucho más uso de camas críticas en aquellas UCI donde se promovía sistemáticamente ingresar a más adultos mayores a las unidades críticas. De tal manera que no necesariamente ingresar al adulto mayor a una unidad crítica nos va a significar un mejor pronóstico o cuidado para nuestro paciente. El segundo elemento que les quiero transmitir es este concepto de la prueba de UCI, que es especialmente relevante para aquellos pacientes que caen en el gris, que caen en esta etapa intermedia. Aquí es lo que le llamamos una prueba de UCI, en que muchas veces no tenemos certeza de si llevar a nuestro paciente a cuidados intensivos va a generar un beneficio en este paciente, porque está en un rango intermedio. ¿Qué es lo que podríamos ofrecer? Podríamos ofrecerle a este paciente eventualmente ingresar a los cuidados intensivos y sostener reevaluaciones sistemáticas de él cada 48, 72 horas, analizando objetivamente cómo se están comportando los parámetros, principalmente en relación a disfunciones.
Una forma en la cual se puede objetivar esto, por ejemplo, es siguiendo cómo se comportan las disfunciones con escalas estandarizadas para la evaluación de disfunciones, como el SOFA, por ejemplo, y poder comprender cómo se está comportando nuestro paciente, de tal manera de, si el paciente tiene una respuesta positiva, sus parámetros vienen mejorando, mantener la alternativa de los cuidados intensivos, pero si no, si el paciente más bien en estas 48, 72 horas comienza cierta fase de deterioro, uno podría de alguna manera propender a ir limitando las terapias en ese paciente. Estas 48, 72 horas muchas veces también le dan mucho sentido a los pacientes y a las familias para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que significan los cuidados críticos, y de alguna manera también se transforman en una especie de ayuda. Lo que sí es importante entender de que la prueba de UCI no se puede transformar en un comodín donde uno a todos los pacientes los someta a prueba de UCI, de tal manera que está bien claro cuáles son los extremos, de tal manera, de los cuidados que uno le podría ofrecer a estos pacientes. Y lo otro que es importante es entender qué es lo que ocurre con los pacientes que, por ejemplo, uno somete una prueba de UCI y después de haberle hecho 48, 72 horas de soporte, uno decide eventualmente suspenderlo. Estos pacientes no son pacientes que fallezcan instantáneamente, sino que más bien son pacientes que quedan en una condición que tiende a sostenerse algunos días, donde es importante tener un buen plan de cuidado para estos pacientes. Estos pacientes pueden desarrollar disnea, dolor, quedar con dispositivos invasivos instalados, desarrollar delirio postoperatorio, o post-cuidados intensivos, en los cuales es muy relevante tener claro que ese es el desenlace más frecuente y que uno necesita días de cuidado médico para poder darle una adecuada atención a estos síntomas que se pudieran desarrollar en estos pacientes. De hecho, en este estudio que también es del doctor Guidet, que es quien ha ido desarrollando toda esta línea de investigación en intensivos geriátricos en Francia, si uno observa la curva, uno todavía tiene un 40% de sobrevida a más o menos el sexto o séptimo día de estos pacientes mayores de 80, en los cuales se decidió suspender los cuidados críticos de manera activa porque posterior a una prueba de intensivo, estos pacientes en verdad no estaban evolucionando de manera favorable. El tercer elemento, y que yo creo que es un elemento fundamental, es, dado que ya ingresamos con nuestro paciente a cuidados críticos y a este paciente le vamos a ofrecer soporte, es fundamental a estos pacientes ofrecer un proceso de rehabilitación activa y de prevención del delirium activo durante su manejo. Son mitigadores de la pérdida funcional en cuidados intensivos, que es un desenlace fundamental para estos pacientes. Seguimientos a largo plazo de pacientes adultos mayores que fueron ingresados a cuidados intensivos demuestran que incluso 12 meses después del alta, los pacientes aumentan la carga de síndromes geriátricos con respecto a cómo los tenían antes de su ingreso a UCI. Y cuando uno va a medir escalas de funcionalidad, por ejemplo, lo que tenemos medido aquí es el Lawton y acá tenemos el Bartel, los pacientes experimentan un declive de estas funcionalidades al egreso y que se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, si uno observa el Bartel decae de manera aguda, tiende a mejorar, pero no logra la misma recuperación a cual era el basal de los pacientes después de este sostenimiento. De tal manera que después de un periodo de soporte en intensivo, lo más frecuente es que las personas mayores experimenten un deterioro funcional que es clave en cómo estos pacientes van a evolucionar después. Y tomar medidas para poder mitigar este deterioro funcional es muy importante. La capacidad funcional en sobrevivientes de UCI es un muy importante determinante del desenlace, por ejemplo, de mortalidad de pacientes, y esto no solamente con pacientes adultos mayores, sino con pacientes en general. Sin embargo, es importante entender de que en general las personas mayores requieren de un proceso de soporte de rehabilitación para poder ir logrando la mejoría después de los cuidados intensivos. Y de hecho, como les decía, cuando uno, por ejemplo, ve los seguimientos a largo plazo de adultos mayores que pasan por unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, al año de seguimiento, uno tiene mortalidades elevadas del orden del 50% y la probabilidad de que los pacientes no tengan deterioro funcional después tiende a ser muy baja, tiende a ser del orden del 10 al 15%. Y esto es lo que se describe en gráficas como esta, donde uno tiene una masa de pacientes que son adultos mayores. A no todos les ofrecemos cuidados críticos, sino que a algunos les vamos a ofrecer cuidados críticos. De estos solo algunos van a sobrevivir. De estos que van a sobrevivir a la UTI, algunos después van a fallecer durante la sala, hospitalizaciones prolongadas. De eso, una ápice mucho menor va a estar vivo al año, y solo la punta del iceberg son aquellos que van a experimentar una buena recuperación después de largo plazo.
Y dado que la funcionalidad es el principal determinante de esta trayectoria, es a lo que con lejos tenemos que poner más énfasis en nuestros protocolos de cuidado. ¿Cómo apearnos al manejo funcional de estos pacientes? Existen distintos paradigmas, pero en términos generales existen dos principales motores de cómo apearse a esta cosa funcional. Uno es la promoción de aquella funcionalidad que tiene que ver con los cuidados motores, y la otra tiene que ver con la prevención de aquellos desenlaces que son desde el punto de vista cognitivos. Y es por eso que bandos como los bandos de prevención del delirio y los bandos de kinesiología intensiva y de inicio precoz durante los cuidados intensivos son clave. Acá les coloco algún ejemplo de cómo operan los bandos de prevención del delirio en pacientes que están hospitalizados. Esto no opera solamente para mayores, pero en mayores, como les digo, son especialmente importantes, donde es importante considerar el tamizaje sistemático utilizando herramientas validadas. En Chile está validado el CAMICU y es la herramienta que se recomienda ocupar en nuestro medio con este fin. Es fundamental tener estrategias de pseudoanalgesia que nos permita objetivar metas de tal manera de no sobrepasar los niveles de sedación en nuestros pacientes y utilizar fármacos apropiados. Mantener protocolos de reorientación temporoespacial frecuente, movilización precoz, no guiada por la indicación del médico o del equipo médico tratante, sino que principalmente por el nivel de pseudoanalgesia al cual está expuesto ese paciente. Ser activo en la corrección de los déficits sensoriales, en la medida que sea posible intentar evitar las contenciones mecánicas, capacitar a los familiares para que sus visitas sean efectivas, enseñarles a reorientar a los pacientes y cómo poder de alguna manera poder manejar esto. En el contexto de COVID muchas unidades están montando algunas videollamadas y ese tipo de estrategias y se pueden utilizar para poder capacitar a los familiares. Los protocolos de sueño, ruido, luz, para todos los que hemos hecho turnos en unidades de terapias intensivas sabemos que a veces las luces están prendidas hasta muy tarde, existe mucho ruido y ajetreo en las noches en las unidades de terapia intensiva, que eso determina problemas de sueño en nuestros pacientes y que de alguna manera podemos intentar mitigar. Esto es un ejemplo de un protocolo, de un ensayo clínico, donde lo que se hace es generar programas de estimulación cognitiva no guiadas por el diagnóstico específico del paciente ni por la indicación médica, sino que el terapeuta va donde el paciente guiado por el nivel de sedación. Y esto permite que incluso pacientes que están con niveles moderados de sedación ya puedan entrar a protocolos de rehabilitación y de estimulación cognitiva, lo cual ha demostrado tener efectos positivos en el manejo, por ejemplo, del delirio. Y esto es lo mismo, pero para la movilización, donde los pacientes, incluso cuando están en sedación profunda y en relajo neuromuscular, uno puede ya desarrollar algunas estrategias motoras para determinar el menor impacto posible, por ejemplo, sobre rangos musculares o sobre rangos articulares en la movilización de nuestros pacientes y progresar en la medida que el paciente puede ir cooperando. ¿Por qué hacer tanto hincapié en esto? Porque, de nuevo, ensayos clínicos randomizados han demostrado que estas estrategias combinadas de intervenciones cognitivas con terapia ocupacional más fisioterapia o kinesiología determinan impactos positivos en nuestros pacientes, menos días de delirio, más días libres de ventilación mecánica, estadías hospitalarias menores. Y tenemos experiencias locales en relación a esto. Esto es un trabajo realizado en la UCI del Jota, con Evelyn Álvarez, que es una terapeuta ocupacional que ha hecho estimulación cognitiva precoz en adultos mayores que están en unidades de terapias intensivas, mostrando incidencias de delirio que son menores y un mejor desenlace funcional al momento del egreso hospitalario. De tal manera que hay que entender de que aquí hay un proceso continuo. La UCI es el agudo, pero lo que va a seguir en el cuidado de estos pacientes es un cuidado de largo plazo, de semanas de duración, en donde colocar un énfasis en la funcionalidad cognitiva y motora de estos pacientes es fundamental para asegurar estos outcomes más a largo plazo. Este es el ejemplo de la validación al español del CAM-IQ, que es para que sepan que está adaptado culturalmente al idioma español y a Chile, y es la herramienta que se recomienda ocupar en nuestras unidades de cuidados intensivos para estos pacientes. Y desde el punto de vista motor, existen muchas escalas que de alguna manera nos permiten medir a los pacientes. No tenemos alguna recomendación de algo específico, pero en las guías que generamos en la Sociedad de Geriatría nos permitimos hacer cierta recomendación de esta escala, que la ventaja que tiene es que está probada en adultos mayores, múltiples ensayos se han hecho con ella en adultos mayores, y la otra ventaja que tiene es que es muy sencilla de aplicar y tiene valoración para aplicación tanto por kinesiólogo como por equipo de enfermería. De tal manera que esto no viene a reemplazar otras escalas que eventualmente el equipo pueda ya tener montadas en sus unidades de terapia intensiva, sino que viene a ser la recomendación de una escala que es sencilla de aplicar y que en un contexto de pandemia, con muchas camas hospitalizadas, con alta carga asistencial, nos puede permitir
mantener un seguimiento objetivo del paciente con números, a pesar de esta alta demanda, dado que esta escala es bien sencilla de aplicar. Y el último punto que quería tocar tiene que ver con los cuidados de fin de vida, y que quizás la UCI no es el último camino, como les mostraba hace un rato, y es fundamental colocar un foco activo en los cuidados de fin de vida y cuidados paliativos en nuestros pacientes adultos mayores. Esto quizás lo cuento un poco más desde mi experiencia haciendo turnos en cuidados intensivos. Muchas veces cuando los pacientes van a cuidados de fin de vida, uno principalmente dicotomiza esto en dolor, disnea y morfina. Y uno de alguna manera piensa esto, pero los cuidados de fin de vida tienen un espectro que son mucho más amplios: incorporar a los cuidados de la familia, humanizar los cuidados y preocuparse de otros síntomas que muchas veces no necesariamente son dolor y disnea, y que morfina no es la única herramienta para poder manejarlo. La Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, la Chilena de Geriatría, Cuidados Intensivos y de Urgencia establecieron recomendaciones para pacientes con enfermedades limitantes de vida y COVID que están ampliamente disponibles en la red. Y esencialmente lo que hacen es determinar algunas directrices de cómo enfrentar a pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, y en aquellos pacientes en los cuales uno piensa que tiene una alta probabilidad de morir, y que esto más bien se define como la probabilidad de que el paciente pudiera fallecer en el próximo año, más bien favorecer un enfoque paliativo. Y es importante entender que un enfoque paliativo no significa no más, sino que significa cambiar el enfoque con el cual estamos tratando a nuestro paciente, colocando el foco en el manejo de los síntomas principalmente, y favorecer eventualmente, si es posible, el traslado a su domicilio, si es que existe una red que lo pueda mantener en cuidado, pero mantener un manejo activo de los síntomas que pueda tener este paciente. Esto no sale en las guías, es algo que yo ocupo en mi práctica clínica habitual. Esto es un score de evaluación de síntomas, que es el score de Edmonton, que se conoce como el ESAS, y a mí principalmente me resulta como una herramienta útil, porque la gracia que tiene es que pregunta por una serie de síntomas que no son solamente dolor y disnea. Pregunta si el paciente se siente fatigado, si tiene náusea, cómo durmió ayer, cómo está su ánimo, si tiene ansiedad, si está constipado, de tal manera que a uno le permite tener un espectro más amplio de los síntomas, de tal manera de no pensar que los cuidados paliativos son exclusivamente dolor, disnea y morfina, sino que darle esta visión mucho más amplia. En estas guías de cuidados paliativos que les mostraba, enfrentan también este enfoque, entregando alternativas para el manejo de otros síntomas, y también generan algunas vías de ayuda, por ejemplo, a través de la conexión con profesionales de salud Responde, quienes van a estar contactados con equipos de paliativos para tratar de ayudarlos a resolver algunas guías, de tal manera que un poco la invitación acá es a tratar de ser lo más activo posible con los cuidados de fin de vida, y no pensar que porque el paciente ya llegó a estos cuidados de fin de vida, se acabó lo que le podemos entregar por medicina, que es lo que queremos entregar. Los cuidados no se acaban ahí, solo hacemos un cambio de enfoque, pero tenemos que ser activos con el manejo de los síntomas de este paciente. Y esta es la última diapositiva que les quería mostrar. Esto también lo generamos en la Sociedad Chilena de Geriatría, en un trabajo conjunto con el INGEA, que es el Instituto Nacional de Geriatría, y generamos algunas directrices generales para el manejo de las personas mayores hospitalizadas. Y como pueden ver, la primera palabra que aparece ahí es promover la funcionalidad. Esto es esencial en el proceso de la mantención y procurar buenos cuidados para nuestros adultos mayores hospitalizados. Lo segundo tiene que ver con asegurar una adecuada nutrición y asegurar una adecuada ingesta hídrica, prevenir el delirium activamente, ser muy activo en montar protocolos tanto de diagnóstico, seguimiento y sobre todo el montaje de medidas no farmacológicas para prevenir el delirium. Ser activo con el cuidado de algunos fármacos de uso crónico, y en esta guía que también está publicada en internet, uno puede de alguna manera tener algunas directrices de cómo elegir qué fármacos pudieran ser más o no apropiados. En lo posible tratar de evitar el uso de sondas en nuestros pacientes, ser activo con el manejo de los síntomas en los pacientes paliativos y evitar procedimientos desproporcionados, y finalmente planificar el alta. Muchos de nuestros adultos mayores que vamos a dar de alta después de procesos de hospitalización son adultos mayores que, como les mostré, van a tener deterioro funcional y van a requerir de una red apropiada de cuidados para poder seguir su manejo una vez que egresen. Eso es lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Saleh. Quizá reforzar un poco lo que él menciona hacia el final. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en un esfuerzo colaborativo, ha desarrollado una serie de documentos que son de toda relevancia, dentro de los cuales hay uno que también se llama Recomendaciones de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva para los Cuidados de Fin de Vida, que lo desarrolló a propósito de ya una inquietud que tenía la sociedad desde un tiempo
a esta parte, ¿no es cierto? Y que posiciona, ¿no es cierto?, de alguna forma la humanización en términos no solamente del cuidado con fines de terapia reparativa, si ustedes quieren, sino que también el buen cuidado como uno de los elementos relevantes, digamos, que tiene que tener una unidad de cuidado intensivo y particularmente la unidad de paciente crítico moderna. Es importante, ¿no es cierto?, que aquellos que tengan inquietudes sobre estos puntos, digamos, puedan acceder. Están muy fáciles, ¿no es cierto?, y disponibles en el front page, digamos, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y creo que hay ahí un esfuerzo muy importante que quizá tenga relación también con la oportunidad que tuvo Chile, a diferencia de otros países, particularmente Europa, de prepararse, digamos, para enfrentar una pandemia de este tipo, particularmente en estos grupos específicos que sabíamos que tenían una morbilidad, digamos, súper relevante cuando existía un descontrol epidemiológico, de esa manera podríamos decirlo, pero sobre todo también con mortalidades bastante prohibitivas. Y a este respecto, motivándolos a que de alguna manera nos envíen sus inquietudes para poder discutirlas acá con el grupo, quiero plantearle a Francisco, digamos, cuál es su visión como emergenciólogo, urgenciólogo, ¿no es cierto?, acerca de cómo hoy día en Chile están preparados los servicios de urgencia para enfrentar al adulto mayor, y si de alguna manera piensa que la pandemia ha hecho que eso se modifique o que de alguna manera lo recoja. Por cierto, es útil evaluar la funcionalidad, qué hay de la comorbilidad un adulto mayor, nos permite tomar decisiones efectivamente cuando el paciente está consultando, o quizá es una oportunidad, ¿no es cierto?, esta evaluación teóricamente interdisciplinaria con los debidos resguardos, ¿no? Hoy día estamos en una situación bastante compleja en que queremos quizá que los equipos de salud sean lo más abreviados, ¿no es cierto?, pero lo más integrales a la vez para la evaluación de este grupo de pacientes en particular. Y si efectivamente esto es una oportunidad para que la concurrencia de distintas personas o distintas disciplinas, digamos, nos puedan ayudar, por ejemplo, en la toma de decisiones en urgencia. En primer lugar, antes de ir directo a las preguntas, poner un poco en la mesa otro problema que tenemos ahora, y es que con todo esto de quedarnos en la casa, efectivamente hemos tenido una caída muy importante de todas las consultas de urgencia. Y eso ha significado que los pacientes que normalmente vemos con infarto, con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal, etcétera, no están llegando a las urgencias, ¿ya? Salió un estudio hace poco de la Asociación de Estados Unidos que mostraba una baja casi del 40% de los infartos. No hemos curado los infartos. Esos pacientes están cursando su infarto en la casa. Y es probable que estemos teniendo una morbimortalidad oculta de la que nos vamos a enterar con estadísticas retrospectivas en 3 o 4 meses más. Entonces, tenemos que buscar la forma de que estos pacientes vuelvan a la urgencia sin ponerlos en riesgo de contagiarse de alguna de estas cosas respiratorias y al mismo tiempo dar esta otra atención segura. En ese contexto, lo que debiéramos hacer en todos los servicios, siempre que las condiciones físicas y el personal lo permita, es hacer separación de flujo. Tener áreas de atención de pacientes respiratorios y áreas de atención de pacientes no respiratorios, de manera de evitar expandir más la pandemia. En algunas de las series de China un 40% de los pacientes se contagiaron dentro del hospital. Evitar un poco eso y darle la seguridad a la gente de que puede consultar por estas otras cosas sin ponerse en riesgo. Yo creo que esa es tal vez la principal preparación y modificación que esto nos impone a nuestro manejo habitual de los servicios de urgencia. No estamos acostumbrados a tener 2 servicios en uno, pero ahora se hace realmente necesario y creo que es importante que hagamos esos esfuerzos y va a rendir frutos en ambos sentidos, ¿ya? Del resto del manejo de los pacientes, de lo clínico, de los fluidos, de las drogas, la verdad es que en este momento en la urgencia los pacientes no son muy distintos de otros pacientes críticos que llegan habitualmente, pero sí tenemos que hacer algunas otras preparaciones en el sentido de que si esto aumenta, como es posible que lo haga, nos vamos a encontrar en una situación que puede ser un poco peor que nuestras campañas de invierno habituales, con pacientes que van a estar en la urgencia muchas horas o muchos días, dependiendo del servicio. Hay algunos hospitales que están un poco acostumbrados a eso, muchos otros no, la mayoría de las clínicas no están acostumbradas a eso. Y en ese sentido es importante que nos preparemos para las mismas cosas que decía Felipe, de empezar estas intervenciones en el adulto mayor precozmente en la urgencia.
nosotros no estamos acostumbrados a tener pautas de reorientación de los pacientes, tenerles un calendario, un reloj, ese tipo de cosas para prevenir el delirio, porque el paciente a veces pasa muy poco tiempo en la urgencia, pero esto va a cambiar. Si esto cambia, tenemos que ser proactivos nosotros desde ya, prepararnos para que estos pacientes vayan a tener tal vez una estadía más larga. Y tal vez no solamente vamos a indicarle en la hoja de enfermería indicaciones sobre los medicamentos y la nutrición, vamos a tener que indicar al paciente ejercicio, vamos a tener que indicarle actividades activas de prevención del delirio y de su desfuncionalización. Que alguien haga hacer ejercicio al paciente, dejarles una ficha, pedirle cooperación a la familia, de esas cosas que normalmente se hacían en los pisos, se hacían en las salas de medicina, en las salas de geriatría, eso va a tener que bajar esa atención probablemente a la urgencia. Y esa es algo que si no nos preparamos no lo vamos a hacer bien. Entonces es importante empezar a prepararlo ahora, que tenemos el tiempo, y no cuando estemos al cuello de pacientes. Respecto a la evaluación de la funcionalidad, sí, evidentemente es algo útil. Como decía Felipe, la edad no puede ser el criterio único para definir si un paciente debe o no acceder a cuidados intensivos, debe o no acceder a una sala o debe o no irse a su casa. Evaluar la funcionalidad con estas herramientas nos da una visión mucho más integral del paciente y si bien sigue sin ser un elemento que nos va a dar todas las respuestas, es un fuerte apoyo, sobre todo para poder comunicarnos también, como decías, tal vez vamos a querer una evaluación interdisciplinaria, pero no voy a querer que el geriatra tal vez baje a la urgencia y después vuelva a ver a sus pacientes y tal vez sea también portador de germen, pero si aprendo a usar estas escalas, que están en los documentos comunes que hicimos, podemos comunicarnos por teléfono también y tener una evaluación multidisciplinaria sin que eso signifique bajar personal extra a la urgencia. Y mantener, no presencial, los equipos más pequeños, claro. Pero para eso es importante que yo pueda comunicarme y decirle, mira, este paciente está en esta situación, o, tal vez no le voy a decir tiene un Bartel de esto, pero sí, mira, tiene una fragilidad de acuerdo a 7 puntos, 4 puntos, con estas escaladas de brevedad que están en los documentos, y eso facilita la comunicación y finalmente es lo que nos va a permitir beneficiar al paciente en ese sentido. ¿Ya? Obviamente, si uno puede tener evaluación multidisciplinaria, siempre va a ser mejor que una persona tome la decisión sola, pero eso hay que ser realista, en muchos lugares en los hospitales generalmente no va a ser posible. A lo más vamos a tener esta consulta telefónica y mientras estos elementos de información nos van a ayudar a hacer eso más correcto y más fluido. En ese sentido, tal vez parte de la preparación de otras cosas que queremos hacer es mejorar la comunicación con las otras unidades del hospital. A veces uno está acostumbrado en algunos casos a que hay ciertas diferencias o incluso animadversiones entre la urgencia y algunos pisos. Y hay ciertos roces y ciertas cosas que nosotros en la urgencia típicamente vivimos de que a veces nos retrasan, por ejemplo, el ingreso de un paciente o que viene la hora del cambio de turno. Y son cosas que son parte de la vida, pero son cosas que debiéramos tratar de solucionar ahora, porque en un contexto de pandemia, con una urgencia sobresaturada, donde llegan pacientes, que el paciente se quede 3 horas, 4 horas, 5 horas innecesariamente en la urgencia, va a dañar no solamente a ese paciente, sino a todos los demás que están en la cola. Entonces, mejorar los flujos internos del hospital en todo sentido, de la urgencia a la UPC, de la UPC a la sala para liberar las camas, los pacientes, tener salas a veces de prealta, pacientes que se quedan esperando todo un día, que los venga a buscar el familiar, todas esas mejoras que podamos hacer en los flujos internos del hospital va a finalmente mejorar la situación de eventual atochamiento que podamos tener en la urgencia. Todas esas son preparaciones que podemos hacer si las hacemos hoy, pero que no las vamos a poder hacer si estamos con todo lo demás, con 3 pacientes intubados en la urgencia, sin ventiladores, etc. ¿Ya? Harto se ha hablado, ahora eso, también ha salido la noticia, cada vez que dan los reportes de fallecidos, gente que se le dio manejo compasivo, que no se subió a la UCI. La urgencia en general es uno que diría que es el peor lugar posible para tomar ese tipo de decisiones, en el sentido que son decisiones que uno quisiera no tomarlas nunca bajo presión, siempre conversado, teniendo tiempo, pero lamentablemente es el lugar donde se tienen que tomar esas decisiones porque se define hacia dónde va el paciente. En ese sentido, usando esta misma herramienta, yo creo que es importante que los colegas en la urgencia seamos muy proactivos en definir la funcionalidad, en definir cuáles son las expectativas de cuidado
que tiene el paciente y que tiene la familia. Que a veces esperan muchas cosas y a veces no, y nosotros suponemos muchas cosas y nos equivocamos mucho. Y definir qué es lo que esperan, qué es lo que les podemos dar, y si es que una aventura que tal vez va a tener que tomar una decisión de intubar o no intubar, o de subir UPC o no, en algunas horas más, o dependiendo de la evolución del paciente, adelantar esa conversación con la familia permite tomar una decisión con mucha más calma, en un sentido o en otro, con todas las partes involucradas, poder llamar, como decíamos, al colega tal vez de geriatría y tener una situación mucho más integral y de más paz para todos. Y eso es algo que en la vorágine, cuando está la urgencia llena, cuesta, pero creo que es muy importante, y es importante que los que hacemos urgencia tomemos conciencia de que tenemos que hacer eso antes. Tal vez incluso puede que no lleguemos a tomar una decisión, que la decisión se tome después en un intermedio, sí, pero ya está planteado el germen, la familia tuvo tiempo para pensarlo. Como decía Felipe, incluso es como esta prueba de UCI, que tienen un día para pensar y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Queremos esto o no queremos esto? Entonces, hacer eso en forma más precoz, aunque tal vez no tomemos nosotros las decisiones. Y en ese sentido, a veces salen las directrices anticipadas, uno pregunta y dice, no, es que mi papá siempre dijo que quiere esto, que no. Y si uno no les pregunta, no lo van a decir. Bueno, quizá a propósito de lo mismo, y esperando, digamos, las preguntas que los auditores tengan, preguntarle a Natalia un poco desde la mirada ya más interdisciplinaria de su experiencia, digamos, en cuidados críticos, de la experiencia de unidades geriátricas de agudo, y bueno, la experiencia de la atención global del paciente. ¿Cuáles serían para ella, ¿no es cierto?, los elementos fundamentales para tomar la determinación de dónde localizar un paciente? Particularmente, no sé, pues, cuándo ingresa a un intermedio, cuándo ingresa a la unidad de paciente crítico, cuándo se va directo a intensivo, o eventualmente cuándo, por ejemplo, podemos estimular este otro nivel, digamos, como la unidad geriátrica agudo, como puerta de entrada o salida, quizás, y así también, digamos, cuándo eventualmente hacer alguna consideración sobre cuidados proporcionales o cuidados de fin de día, o como uno quisiera decirlo. ¿Cuáles para ti serían esos elementos fundamentales? A ver, yo creo que hay varias cosas que hay que considerar. Primero, aparte de todo lo que dijo el doctor Salet, yo creo que es importante saber quién es esta persona, ¿ya? Y en geriatría yo aprendí un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto de la biografía de una persona, ¿ya? Hace poco hicieron una encuesta nacional de calidad de vida de vejez en el Senama y la Universidad Católica, y salía que un 33% de las personas mayores trabaja, ¿ya? Un 67% usa celular, un 39% tiene acceso a internet, un 16% usa el WhatsApp, probablemente esto ahora con el tema de la cuarentena haya aumentado, y un 7% tuitea. Primero, saber que las personas mayores no son el viejito, chiquitito, frágil, no necesariamente son ellos, ¿ya? Segundo, hay un concepto que es la reversibilidad de la enfermedad. Si yo veo que este paciente tiene una reversibilidad de algo que lo está afectando en este momento, bueno, tiene indicación de a lo mejor un intensivo o un intermedio o lo que tenga que seguir sus cuidados específicos de enfermería, cuidado continuo. Segundo, o sea, después de la reversibilidad, la necesidad de más tecnología, que eso lo permite también una unidad de paciente crítico. Eso tampoco, yo diría que la reversibilidad y la necesidad de tecnificar son los dos criterios que uno tiene que tener en cuenta para determinar hacia dónde va un paciente. ¿Por qué? Porque la enfermedad o la gravedad de la enfermedad es fácil determinarlo, ¿sí? Y los cuidados de enfermería continua que requiera esa enfermedad también se determina fácil, ¿ya? El problema en las personas mayores es la reversibilidad y si necesitan o no un ventilador mecánico, por ejemplo, que se da últimamente esta disyuntiva de decir, bueno, requiere o no ventilación mecánica, y si la requiere, es una persona mayor, va a tener reversibilidad o no, ¿sí? Acotando un poquito lo que dijo Francisco de la urgencia, yo quiero a lo mejor dar algunos tips muy simples que nos dieron muy buenos resultados en nuestra urgencia para el posterior manejo de los pacientes geriátricos. Uno es que siempre estén acompañados en la urgencia, desde el momento que ingresan, ¿sí? Segundo es que mantengan sus ayudas técnicas, ¿ya? Y
además de audífonos, de la prótesis dental, si es que se le permite los lentes, si es que por el estado de gravedad que tengan, bueno, hay que sacarlos, bueno, pero que estén atentos de cuando vuelvan o puedan volver a ocuparlos. Y lo otro que a lo mejor en la urgencia es determinante es saber con quién me voy a comunicar yo en forma posterior y en todo el proceso de hospitalización. Porque ese va a ser un vínculo que ahora, sobre todo, es muy importante. Saber quién es la persona más idónea o la persona con más capacidad de entender lo que nosotros queremos comunicarle como familiar, digamos, y que va a entender y va a aceptar y va a comprender y preguntar todo lo que se atreva a preguntar y que quiera preguntar. Eso como de la urgencia. Perfecto. Yo quería comentar en relación un poco a lo que decía Natalia y lo que les decía un poco en la presentación con esto de la pérdida funcional, etcétera. Yo creo que cuando uno habla con la familia, en la urgencia, al momento de la toma de decisiones, la idea es que uno como profesional tenga un panorama claro de qué es lo que va a pasar. Entonces yo creo que un mensaje importante que debiéramos transmitir es que cuando un paciente mayor pasa por una unidad de cuidados intensivos, el panorama no es solo la enfermedad aguda y no es solo los días que va a estar en cuidados intensivos. Estos pacientes van a requerir cuidados de mediano y eventualmente de largo plazo, en el fondo. Y eso es algo que uno, como experto, ya lo sabe. Cuando uno es geriatra, sabe que eso es lo que va a ocurrir. Ese paciente va a egresar de la UTI disfuncionalizado, va a requerir ayuda, va a requerir de un proceso de rehabilitación. Y dado que ahora además estamos hablando de un contexto de COVID, eso además genera otros desafíos. Yo lo que hacía antes, que el paciente egresaba, y yo le daba una receta para que fuera un kinesiólogo 3 veces por semana a su casa a rehabilitarlo. Eso hoy día no es tan fácil en nuestro contexto de COVID ahora. Yo podría indicarle eventualmente un terapeuta ocupacional o lo que sea, y que hoy día implementarlo con nuestras restricciones de PPE es difícil, no es fácil. Entonces es importante tener esos conceptos. Y lo otro que creo es que en esta misma línea de los procesos de rehabilitación durante la hospitalización, van a pasar dos cosas si es que en algún momento comienzan a aumentar dramáticamente los casos. Y es primero que vamos a tener no necesariamente todo el personal que hoy día tenemos para ejecutar rehabilitación. Y segundo es que cada una de las intervenciones de rehabilitación requieren el uso de EPP. De tal manera que, de hecho, es uno de los puntos que se atacan estas guías que se generaron desde la Sociedad de Geriatría. Son algunas alternativas de cómo promover la funcionalidad a pesar de tener esa restricción. Sí. Y son cosas que uno puede entrenar con el equipo precozmente. Uno puede, por ejemplo, promover al paciente que realice ciertas actividades físicas de manera independiente en su cama con fácil educación, que son cosas que son simples. Uno puede promover que el paciente durante la hospitalización haga sus propias cosas, intente comer solo, intente vestirse y asearse solo, y esa es una manera muy buena de entrenar la funcionalidad del paciente, generar trabajo en equipo y no necesariamente caer en esta lógica de depender del profesional y de las EPP. Lo que no nos puede pasar es que tengamos personas mayores que requieran procesos de rehabilitación y que no los ejecutemos de ninguna manera pensando en que dado que no tengo el recurso es imposible implementar. Esto va a requerir mucho de imaginación y de cómo de alguna manera poder implementar estas cosas de manera más eficiente. Sí, bueno, quizá, y pidiéndole a Francisco que eventualmente nos ilustre si es que hay alguna pregunta, digamos, no sé si hay alguna pregunta, pero primero quería comentar justamente a propósito de esto un poco. Quiero decir que hay un tema, digamos, que en general nosotros no tocamos mucho, que es el viejismo o el ageísmo, ¿no? Que es una de las cuestiones que probablemente salieron a la luz con motivo de la pandemia, ¿no? Y que hemos asistido a cómo eventualmente personas que están en este grupo de edad, ¿no es cierto?, que son personas activas socialmente, con un desarrollo intelectual, digamos, importante para la sociedad, han tomado incluso decisiones a priori en momentos en los cuales quizá el país ni siquiera requiere ese tipo de decisiones, ¿no? O sea, hoy día tenemos una disponibilidad razonable, ¿no es cierto?, de asistencia respiratoria mecánica que permite todavía enfrentar eventualmente insuficiencia respiratoria en grupos de personas que teniendo condiciones fisiológicas razonables, de buena sustentabilidad y eventualmente de buen pronóstico, aplicando por supuesto todo lo que dice Felipe de una buena rehabilitación, sin embargo ellos han tomado la decisión de excluirse, ¿no es cierto?, a partir de lo que probablemente ellos han evidenciado que ocurrió en otras latitudes, con situaciones epidemiológicas diametralmente distintas a las que tenemos hoy día nosotros. No estoy diciendo que no nos pase, ¿no? Puede pasarnos. Y tenemos que estar preparados para eso. Pero sin embargo, este viejismo instalado un poco en la sociedad hace que las personas se excluyan, ¿no?, y se desconecten. Un poco también, quizás el pavor que hoy día tiene, aparte de que están restringidos para hacerlo, ¿no es cierto?, los adultos mayores a salir de su enclaustramiento, digamos, porque ya saben, ¿no es cierto?, que si se les cae encima el COVID, la posibilidad, digamos, de tener una enfermedad grave en ellos es mucho mayor. Sin embargo, me parece súper relevante esta cuestión, ¿no es cierto?, que trataba Natalia acerca del ingreso del paciente, ¿no? Cómo la geriatría,
le ha aportado formalmente al cuidado agudo del adulto mayor ciertos conocimientos que el cuidado agudo del adulto mayor no reconocía como tal. Voy a lo siguiente. Sobrevivía a los 28 días. Principal outcome, ¿no es cierto?, el cuidado crítico durante mucho tiempo. Y en realidad, probablemente sobrevivía sin funcionalidad no tenía ningún sentido. Hoy día la funcionalidad, ¿no es cierto?, la prevención de algunas condiciones, el sacarse lo que ya Shakira nos enseñó, ¿no es cierto? Disculpen que lo analice, pero le va a quedar a la audiencia. El ciego, sordo y mudo, ¿no es cierto? O sea, yo ingreso a un paciente adulto mayor, le saco los dientes, le saco los audífonos, le saco los lentes, y en definitiva lo que hago es del mismo inicio de la llegada, indicar reposo absoluto, sacarle las aferencias sensoriales, y después queremos que el paciente no desarrolle delirium, ¿no? En una condición grave. O sea, estamos desarrollando de alguna manera desde el propio cuidado, desde el daño que produce el cuidado estándar, ¿no es cierto?, la tormenta perfecta para que el adulto mayor evolucione de mala manera. Y cómo nosotros en una situación de epidemia, y de alguna manera en una epidemia que lo que está diciendo que aquel grupo que siempre ha tenido más riesgo de desarrollar una insuficiencia respiratoria en relación a una enfermedad viral, claro, hoy día con una tasa de ataque más alta, con un distrés respiratorio un poquito más, con mayor distensibilidad, centrada en hipoxemia, cómo esa persona, ¿no es cierto?, hoy día, de alguna manera puede ser dañada a propósito de la hospitalización si nosotros no tomamos los resguardos de habilitar, un poco lo que tú planteas desde el inicio, ¿no? Cómo los planes de alta, desde la mirada de la geriatría, ocurren desde el mismo ingreso del paciente y no ocurren cuando el paciente se empieza a mejorar, que es como el estándar clásico, ¿no? Cómo yo hago esa línea temporal en que el paciente pasa por cuidados críticos, pasa por cuidados intermedios, luego va a la zona, ¿no es cierto?, de rehabilitación, y cómo nosotros generamos hoy día, más encima cuando tenemos centros de salud que están absolutamente presionados teóricamente, ¿no es cierto?, hacia responder a la pandemia, y cómo evitamos que ese ajeísmo se instale en el propio personal de salud que interpreta, ¿no es cierto?, que la edad es el score por el cual nosotros vamos a definir una hospitalización aguda o no. Entonces, reconocer esa heterogeneidad, ¿no es cierto?, que mencionaba Felipe, me parece que es una cuestión esencial. Un poco la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, a diferencia de lo que ha aparecido, que probablemente es un manejo más bien de orden comunicacional en otras sociedades, más bien periodístico, quiero decir. ¿No es cierto? La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, creo, y otras sociedades, particularmente la Sociedad de Geriatría, la Sociedad de Cuidados Paliativos, ha puesto el acento en que hay que tratar a todo paciente tratable y con buen pronóstico, y en aquellos en que ese tratamiento no sea eficiente, no sea eficaz a priori, que además tenga una decisión consensuada dentro del propio equipo interdisciplinario, y por supuesto con la participación idealmente del propio paciente o de su mejor representante, nos permita delinear qué pacientes, por ejemplo, a propósito, ¿no es cierto?, de la aplicación de la escala de fragilidad, ¿no es cierto?, el fenotipo, ¿no?, de fragilidad, podamos determinar qué paciente es un paciente tributario de atención y cómo acompañamos, y eso es una de las cuestiones que yo creo que es radical en esta presentación, cómo comprender alguna vez, ¿no es cierto?, que el cuidado de un paciente que no vamos a tratar con objetivos de recuperación de la salud o de reestabilización en un nuevo orden, sino que más bien vamos a acompañar, por ejemplo, ¿no es cierto?, en un proceso de buen morir, implica que necesariamente nosotros no abandonemos a la persona sobre la base de que es una persona que sobra en el sistema, sino que podemos adecuar quizá distintos espacios que hoy día en los establecimientos no están utilizados, o incluso, por ejemplo, en una situación de prueba de UCI, como tú mencionabas, eventualmente tomar la consideración de que un paciente pase de un soporte ventilatorio pesado, como le decimos nosotros, ¿no es cierto?, una máquina compleja, a una máquina de menor complejidad que dé ese soporte transitorio que permita un buen morir con un buen manejo, ojalá, aunque hoy día está mucho más complicada la cosa, ¿no es cierto?, con una participación de sus seres queridos y sus próximos que permitan dar este cierre a este aspecto biográfico que mencionaba Natalia, ¿no es cierto?, el buen cierre de la biografía, lo que esa persona habría esperado que los servicios de salud hagan. Yo por lo menos en particular creo que, y esto lo quiero dejar explicitado, ya parezco agente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y aunque lo soy, quiero decir que el enfrentamiento que ha tenido la sociedad, y particularmente esta conjunción de sociedades, ha permitido que hoy día nosotros no estemos anunciando, ¿no es cierto?, el manejo compasivo de los adultos mayores por su condición de adulto mayor, sino que estamos diciendo, perfecto, si una persona a los 15, a los 16, a los 30 años tiene una condición funcional igualmente mala, es una persona que también podríamos determinar, en conjunto con la familia, por cierto, y otros entes colegiados, que fluyan por un manejo, ¿no es cierto?, proporcional, eventualmente de cuidados paliativos, sin que la edad sea la esencia, por supuesto, que, y lo tenemos claro, particularmente los geriatras, ¿no?,
uno de los principales factores de riesgo para morir, por supuesto que es la edad, digamos, no vamos a tapar el sol con un dedo, eso es inherente a la condición de edad, pero sin embargo no nos habilita eventualmente para tomar determinaciones a propósito de la edad, sino que a propósito de la condición que acompaña a un paciente en una situación particular de la edad, ¿sí? No sé, Francisco, si tienes alguna pregunta. En primer lugar, antes de leer directamente algunas preguntas, un par de comentarios referentes a ellas, hay un par de cosas más que son importantes a la urgencia, que son las dos caras de la moneda. Uno, que si bien estos pacientes tienen evidentemente alto riesgo de contagio, que tienen alto riesgo de morir, también son pacientes que hacen, como hacen siempre los adultos mayores, cuadros más atípicos. De base, ya tenemos establecido, incluso de la ITSA, incluso la misma guía que hicimos nosotros, que los adultos mayores, los criterios de fiebre son diferentes. Son pacientes que, en este mismo contexto que se puso de moda la frase ahora del hipóxico feliz, ¿cierto? Con el COVID, pueden simplemente manifestar solo delirio. Entonces, el índice de sospecha que tenemos que tener para estudiar por COVID a los pacientes adultos mayores que nos llegan a la urgencia hoy día tiene que ser extremadamente bajo. Casi cualquier síntoma, está un poco desorientado y puede ser que esté un poco de dificultad respiratoria, tuvo un par de caídas más, ha empezado a caerse y puede ser por lo mismo. Entonces, es muy importante que no seamos tan estrictos con exigirles que tenga tos, que tenga fiebre, que tenga moco, porque eso no va a pasar y se nos puede pasar por alto. Y el retrasarles el diagnóstico puede empeorar su pronóstico. Eso por un lado. Y la contracara es que hay que no olvidar que estos pacientes siguen teniendo todas sus patologías previas y siguen llegando por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia respiratoria de orígenes no COVID, por insuficiencia renal, por infecciones urinarias que dan delirio. Y no todos, si bien a todos los pacientes los tengo que estudiar probablemente, no todos los pacientes son COVID. Entonces, si nos olvidamos de los otros diagnósticos, también vamos a hacer mucho daño. Y eso creo que es importante que quede claro, que no todo es COVID y al mismo tiempo todo es COVID. A todo hay que estudiarlo, pero no hay que olvidar el resto de las cosas. Ya, respecto a las preguntas, algunas preguntan en los pacientes que no responden a medidas no farmacológicas para el delirio, ¿qué antipsicótico recomienda? Felipe. Sí, a ver. Están preocupados principalmente por el tema del QT. Sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, lo primero es eso, es monitorizar el QT, ¿de acuerdo? Con lejos el antipsicótico mejor estudiado en el contexto de la prevención y el manejo del delirium es el haloperidol. Es lejos el más estudiado y es el recomendado por la guía. ¿De acuerdo? Lo que es importante saber es que en las personas mayores las dosis recomendadas son bastante más bajas que las dosis que se ocupan en psiquiatría. Las dosis con las que habitualmente entramos en una persona mayor son cercanas a miligramos, 0,5 miligramos en algunas personas mayores, y son dosis bien bajas con respecto a lo que uno podría leer en un vademecum de que son las dosis estándares para un paciente psiquiátrico. ¿De acuerdo? Otras alternativas, ocupamos a veces antipsicóticos atípicos, ocupamos ocasionalmente quetiapina, o ocupamos risperidona, o ocupamos olanzapina, y en verdad lo que hacemos para elegir una o la otra es que nos aproximamos de alguna manera al perfil sintomático que tiene el paciente. En aquellos pacientes, por ejemplo, en los que predomina el insomnio y la hiperactividad nocturna, más bien nos guiamos por el uso de la quetiapina, que por tener un efecto histaminérgico tiende a dar más sueño y tiende de alguna manera a tener ese efecto de poder apagar un poquitito más al paciente durante la noche. En aquellos pacientes que están un poco más hiperactivos durante el día, tendemos a ocupar más bien risperidona, que al ser menos histaminérgica no da tanto sueño, pero tiende a bajar un poquitito la hiperactividad. La risperidona tiene además la ventaja que al estar disponible en gota, nos permite de alguna manera facilitar un poquitito la administración en el paciente. Se puede dar desde dosis muy bajitas y en un paciente que ocasionalmente al estar hiperactivo tiende a tener ciertas paranoias de ataque, ofrecerle algo que está disuelto en agua es más fácil administrarlo que administrarle una pastilla. Cuando uno compara todos los ensayos que han comparado un antipsicótico con otro, como términos de manejo del delirium, no hay ninguno que sea superior a otro. De hecho, hay varios ensayos en la literatura que podrían mostrar que los antipsicóticos no tienen un mayor impacto ni en la duración ni en la incidencia del delirium. Y por eso es que la frase que con frecuencia ocupamos cuando describimos esto es que no ocupamos los antipsicóticos para tratar el delirio, sino que lo ocupamos para aplacar la sintomatología hiperactiva del delirio. Ese es el contexto en el que lo ocupamos.
Claro, yo solamente mencionar que probablemente las personas están preocupadas por la concomitancia, ¿no es cierto?, de medicamentos, hidroxicloroquina, citromicina y el consabido. Ahora, dramatizar, ¿no es cierto?, el QT también es una cuestión que uno tiene que aprender a hacerse. ¿Eh? El QT es una cuestión que nosotros, si lo hacemos bien, podemos medir, podemos interpretar, podemos acompañar, y no necesariamente va a ser una torsión de punta lo que nos va a anunciar el problema. El problema es cuando nosotros no estamos revisando, no sé, eventualmente la rigidez. Ya está claro que eventualmente es una de las cuestiones que tendríamos que seguir, si vamos a usar antipsicóticos o eventualmente el QT. Entonces yo creo que la monitorización del QT es la clave. Y no tener pavor, ¿no es cierto?, por la utilización de medicamentos, sino que más bien hacer un uso juicioso de ellos. Y por cierto, un poco, no anticiparse, digamos, ¿no? Si yo no quiero hacer nada por prevenir el delirium, seguro que vamos a tener el delirio instalado, vamos a tener que usar probablemente antipsicóticos para reducir los síntomas positivos, que en definitiva son los síntomas riesgosos que una persona se vaya a autoactuar, vaya a golpear al resto de la comunidad, digamos, en cuestiones de ese estilo. Pero hoy día, en realidad, como muy bien dice Felipe, muchas veces el propósito que nosotros tenemos cuando usamos medicamentos como motivo del control es básicamente el control de los síntomas positivos, ¿no? Ni la prevención muchas veces, ni el acortamiento del delirio. ¿Cuál es el problema? La intervención interdisciplinaria, ¿no es cierto?, es lo que verdaderamente probablemente apoya la reducción de la ocurrencia del delirio, y esencialmente eso es lo que probablemente se podría relacionar con la reducción de mortalidad y morbilidad a largo plazo, esencialmente. Sí. O sea, con lejos, lo que mejor funciona son las medidas de prevención no farmacológica. Sí. Es lo que está mostrando en ensayos clínicos randomizados, metanálisis, son lejos a lo que hay que colocar el foco. Están siempre disponibles, son ultra baratas, pero son difíciles de hacer, implementar, porque la gente tiene que cambiar la conducta con respecto al paciente. Y respecto a eso mismo, otra cosa que está bastante en algunas guías externas, aunque no están en las guías de nosotros todavía, es que en este contexto estamos teniendo un nuevo problema en relación a los EPP, porque el paciente a veces no escucha tan bien, pero te lee los labios, ahora no nos ve la boca. Aunque esté con el audífono, ya con la mascarilla le cuesta más escucharnos, sobre todo si estamos, como a veces está con los pacientes COVID, con la N95 más la quirúrgica encima, nos cuesta entendernos entre nosotros y el paciente mucho más. Entonces, tenemos que tener en ese sentido un esfuerzo extra de hablar claro, de hablarles lento, de modular para que el paciente nos escuche, para que nos entienda y se sienta menos atemorizado con esta figura vestida de astronauta que le dice cosas que no entiende, y usar estrategias que hay muchas dando vuelta en internet, no hay una mejor que otra, pero escribirse el nombre, algunos se ponen en una bolsa una foto para que el paciente vea una cara que es la que está tapada, ese tipo de cosas que son nuevas ahora, son importantes tomarlas en cuenta también para disminuir esto mismo. Sí, bueno, quizás justamente comentarle a Natalia, que no sé si quiere hacer alguna observación, de hecho yo en las preguntas que había preparado, justamente le preguntaba lo que tú mencionas, cómo humanizamos la atención de los profesionales de salud, los tiempos de mascarilla, escudos faciales, pecheras, guantes, porque de alguna manera, no sé si hay alguna clave que tú nos puedas mirar desde... Los médicos siempre hablamos de la ética del cuidado, somos los que menos la practicamos, porque si al final del camino esa es la ética de las enfermeras, ¿no? De los enfermeros. ¿Cómo nos hacemos cargo, ¿cachai?, de esta necesidad comunicativa? Justamente cuando no nos ven la cara, no nos ven la expresión, y probablemente los ojos, probablemente hoy día, como le llaman los poetas, ¿no es cierto?, la ventana del alma, es lo que de alguna manera nos permite todavía esa comunicación un poco quizás no verbal con las personas. Exacto. Yo creo que fomentar un poquito cosas súper simples y que se pueden aplicar en todos los lugares que puedan trabajar las personas que nos están mirando, desde un servicio de urgencia, pasando por intermedio, UCI, incluso en sala, es cosas básicas, saludar como corresponde, presentarse, como decía Francisco, ojalá a lo mejor tener el nombre visible, porque ahora si uno ve a la persona entrando a una unidad de un astronauta y no sabemos si es hombre o mujer, si está sonriendo, si está triste, si está pesado, no sé. Entonces, claro, a lo mejor identificarse con una foto o con el nombre, guardando las medidas de infecciones asociadas a la atención de salud, por supuesto, comunicando, hablando con el paciente, que nos escuche y nos entienda y pueda expresar también esos temores o lo que quiera decir, ¿sí? Muchas veces el médico, y yo como enfermera lo noto, ¿no? El médico llega, le explica algo y se va, y después llega la enfermera,
le preguntamos, ¿cómo está? Mal, porque no entendí nada de lo que me dijo el doctor. Entonces, o sea, yo creo que tiene que haber una comunicación de parte del equipo, de entender que el paciente también puede estar muy asustado con esto del COVID. Obviamente hay más desesperación porque está la muerte inminente, y lo otro es considerar el personal también. El personal también está asustado, también tiene miedo de contagiar a su familia, de contagiarse a sí mismo, de tomar todas las precauciones necesarias. Todo eso yo creo que hay que estarlo interviniendo siempre como equipo, conversándolo, supervisando a las personas que trabajan con nosotros, y que no tengan temor tampoco de decir las cosas. Muchas veces pasa que, y ha pasado, acá en Chile también ha pasado, que la persona no dice que tenía, por ejemplo, un funcionario no dice que tuvo tos porque le dio miedo que le despidieran, y estaba contagiado. O sea, dar esa instancia, esa comunicación, ese fluido, no solo con la familia, sino que sea fluido, sino con el personal. No sé, Francisco, si tienes... Los fonoaudiólogos estimulan usar las manos también. Saludar, despedirse, decir lenguaje no bien. Exactamente. Utilizar en el fondo todo lo que uno tenga de las herramientas, no solamente entrar recto y hablar, sino que ocupar todo lo que uno puede ocupar del espacio. Exactamente. Sí, acá otra pregunta que tenemos dice, desde el punto de vista práctico, ¿cómo le describimos en forma gráfica a la familia lo que significa la estadía en UCI? Bueno, yo lo que hago con este tipo de pacientes en realidad es explicarle a la familia que el paciente jamás va a salir del hospital mejor que como estaba antes. A repensar la expectativa. Su techo es la funcionalidad que tenía previa, y decirle que, claro, uno le puede dar números del riesgo de fallecer, pero que eventualmente si el paciente egresa del hospital va a estar en el mejor de los casos como estaba antes, pero muy probablemente más dependiente, va a necesitar más ayuda para muchas cosas, que en el fondo es tratar de traducir un poco los gráficos que venía Felipe, y un poco explicárselos de esa manera. No sé si tiene algún tip o alguna forma más clara de explicárselo, para que la familia entienda, porque aunque uno le pusiera el gráfico es complejo. Mira, yo voy a decir una cosa que a lo mejor va a sorprender, no sé si, ojalá sorprenda, no, que dice relación con que hoy día, probablemente, si nosotros hubiésemos querido tener publicidad sobre la medicina intensiva en Chile, no habríamos tenido tanta cobertura como hemos tenido este último tiempo. Hoy día las personas, en la tercera el otro día estuve aprendiendo qué es lo que era un ventilador mecánico, digamos, lo explicaban muy gráficamente, me pareció interesante. Y de hecho, a modo de broma, yo suelo reenviárselo, digamos, a los residentes, digo, ya estudien, aprenden lo que es un ventilador mecánico, porque de alguna manera también la pandemia le ha entregado una oportunidad a múltiples sociedades, particularmente a la medicina intensiva, de mostrar qué es lo que hace. ¿Cachai? De abrir la cortina de esa cuestión velada en qué es un ventilador mecánico, por qué están encerrados, por qué esto parece un submarino, digamos, y por qué está resguardado de que nosotros accedamos. Y de alguna manera creo, fíjate lo que voy a decir, creo que hoy día resulta mucho más fácil que hace 2 meses atrás explicarle a una persona qué es el cuidado crítico, qué impactos puede tener. Por cierto, cuando estamos en la dinámica de la persona que uno quiere, la persona que uno ama, digamos, ¿no es cierto?, que está por entrar a la unidad, hay otras cuestiones, ¿no es cierto?, están intervenidos, hay negación, hay una serie de cuestiones que a lo mejor no hacen comprender bien el mensaje, ¿no? Y probablemente, creo que un buen proceso de comunicación hace mucho, que es básicamente darse cuenta que no solo vamos a poder explicarlo en una oportunidad, que probablemente vamos a tener que dar cápsulas de información muy clara, muy precisa, responder las dudas que tienen las personas y no contarles lo que a nosotros nos interesa contar muchas veces, porque a veces nosotros pensamos que el que está al frente no sabe nada, muchas veces sabe mucho, y en realidad las dudas son más bien de orden puntual, específico, y quizás una buena conversación a 2 metros de distancia, con los elementos, digamos, que tengamos, logre efectivamente hacer esta imagen, ¿no? Porque al final es la idea que tiene la persona del cuidado crítico y cómo su familiar en este grupo de edad particular puede superar la prueba, ¿no es cierto?, de estar en una unidad de paciente crítico. Indudablemente no podemos mentir, nosotros sabemos que el impacto que tiene sobre cualquier persona la unidad de cuidado intensivo es enorme, ¿sí? Y que dura meses, años, muchas veces. Eso en edades muy previas, digamos, a un paciente adulto mayor. E indudablemente
probablemente la hospitalización al adulto mayor se le va a quedar, un poco lo que mostraba Felipe con las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales. Se le va a quedar, y a lo mejor se le va a quedar para siempre. Y ese es un escalón que a lo mejor la persona bajó y que no va a recuperar. Pero siempre, por supuesto, creo yo, hay que dar la expectativa de que cuando nosotros aconsejamos, digamos, porque eso es lo que uno hace, ¿no? Aconsejamos que un paciente ingrese a cuidados críticos porque tenemos la expectativa de que el pronóstico de sobrevida primero sea razonable y que nos permite instalar una refuncionalización del individuo, particularmente el adulto mayor, que le permita desenvolverse de la mejor forma en sociedad. Yo creo que esa es una de las cuestiones que es radical que comprendan. No comprometernos a aquello, ¿no? Uno no se puede comprometer a lo imposible, pero se puede comprometer a hacer el mejor trabajo para que eso ojalá se desarrolle como tal. Eso es lo que yo uso habitualmente. A mí desde la práctica otra cosa que me funciona muy bien es que hay que evitar ocupar en la urgencia el concepto de no hay más que hacer. Que eso me toca mucho verlo desde cuando hacía turnos de intensivo, en cómo era la conversación inicial, y que uno le decía a la familia, es que no hay más que hacer. Y eso desde el punto de vista de la medicina no es correcto incluso, porque uno puede cambiar el foco de lo que va a hacer. Si uno va a hacer una intervención activa a tratar de curar la enfermedad, o uno va a hacer una intervención ajustada a una proporcionalidad terapéutica y a tratar los síntomas del paciente. Pero algo que hacer hay. Y el concepto es que cuando uno va a la urgencia con su familiar que está grave en la urgencia, uno va a buscar ayuda, y que a uno le digan en la urgencia no hay más que hacer es un portazo en la cara que genera mucho rechazo. Y muchas veces ahí se arman confusiones entre el mensaje que uno quiere transmitir y lo que la familia de alguna manera buscaba, porque fue en busca de ayuda. Entonces, yo creo que el mensaje que uno transmite es con qué foco o cuál va a ser el norte con el cual vamos a hacer las cosas. Si esto lo vamos a hacer con una intención fisiológica, terapéutica, curativa, o lo vamos a hacer más bien con un foco que es del manejo de los síntomas, de asegurar la mejor calidad de vida o de fin de vida que le corresponde a ese paciente. No sé, porque yo creo que ya nos estamos aproximando al final. No sé si tienes alguna pregunta que podamos solucionar. Bueno, lo último, nos preguntan qué escala de valoración previa funcionalidad ocuparíamos. Bueno, yo creo que eso ya lo contestó Felipe en la presentación. La recomendación de nosotros es hacer lo que se hizo en el documento conjunto de la Secretaría de la Sociedad de Urgencia, porque es lo más fácil y creo que lo mejor es que tengamos un lenguaje común en todos lados. No sé si puedo agregar algo más, salvo tal vez hacer énfasis en lo que dijo Felipe de no hacer esa valoración de la funcionalidad del paciente en ese momento en la urgencia, que sea pensado para atrás, o sea, 2 semanas, 3 semanas, preguntar de esa forma, porque efectivamente en la urgencia en ese momento el paciente va a estar mucho más deteriorado y nos va a dar una idea equivocada de su funcionalidad y tal vez le vamos a estar entregando un peor pronóstico del que realmente tiene. Y eso creo que es necesario reforzarlo. Y ser sinceros de que escalas en el mundo existen muchas, pero no existe un consenso de cuál es una. Entonces, lo que hicimos acá como un esfuerzo fue tratar de ponernos de acuerdo como sociedades de cómo poder lidiar con esto de tanta escala a cuál nos podíamos aproximar. Entonces pensamos que esto nos da un lenguaje común, que es práctico y fácil, eso fue lo que consensuamos en esas mesas, de que era la mejor manera de poder aproximarnos a esto. Y en la eventualidad yo creo que un establecimiento ya haya manejado otra escala de valoración, por ejemplo, de funcionalidad básica o instrumental básica esencialmente, claro. No sé si es el momento para que lo cambien, claro. No sé, ¿me entiendes? O sea, si tiene un buen desarrollo. Voy a poner el ejemplo. Nosotros en la unidad de cuidado intensivo, te lo sabe Felipe, hace mucho tiempo, usamos el CAT, digamos, como escala de evaluación básica, y nos hemos dado cuenta que esa utilización sistemática en todos los ingresos de los pacientes a la unidad de cuidado intensivo, que por supuesto hace carne sobre la base de cuál era la condición real del paciente antes de su condición aguda de enfermedad, permite también que los médicos puedan tomar mejores decisiones, ¿te fijas? La categorización hace porque nos encantan las categorizaciones. Ahora, ¿cuál es el problema cuando hablamos de insuficiencia cardíaca capacidad 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4? No sé para qué le hicieron 1, 2, 3, 4 si usamos 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4. La idea es tratar de clasificarlo siempre, probablemente, permite que la persona también se haga esa imagen que queremos que se haga la gente común, de cuál es la condición clínica del paciente y cuánto esfuerzo requiere, digamos, ese paciente, o eventualmente cómo me ayuda eso a tomar decisiones. Que esa es otra de las cuestiones que yo creo que es relevante. Siempre debemos considerar, que los estudios también lo han demostrado, que el esfuerzo que se hace muchas veces por los pacientes mayores es distinto, y no quiero decir que es mayor o menor, quiero decir que es distinto al esfuerzo que se hace en los jóvenes. Pareciera o que hacemos mucho más por los jóvenes o que hacemos menos por los viejos, en circunstancias que el outcome último no necesariamente están castigados en el adulto mayor. Yo creo que esas son las cuestiones que uno tiene que tener claro. Yo creo que es importante lo que decía,
no es el momento de estar haciendo cambios. No parece. Si algún centro ya tiene implementado una forma de hacerlo, que sigan con eso. Esto que planteamos nosotros es una guía particularmente para simplificarle la vida a la gente que no tiene esto implementado y necesitamos que lo implemente. Quien ya tiene sus escalas y su residente y ya tienen este lenguaje común que hablábamos de poder conversar entre los pisos, sí, ya lo tienen. Qué bueno, no lo cambien. Sí. No sé si nos queda algo que tratar. Yo creo que ha sido una jornada interesante. Hemos podido tratar algo que en general no sé si lo tratamos tanto, pero me parece que esta buena asociación, ¿no es cierto?, entre Sobrevía de la unidad de paciente crítico, lo que ha aportado la geriatría desde el delirium, desde la fragilidad probablemente, y estos nuevos conceptos relativamente nobles, ¿no? ya tanto no, digamos, de la funcionalidad post-UCI, probablemente una de las cuestiones que parecen más relevantes. No sé, agradecerle, digamos, a la audiencia la participación. Creemos que esta actividad que está desarrollando la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en particular, invitando también a personas de otras sociedades, tiene mucho que, y dice mucho en relación con lo que necesita hoy día el país, que necesita que trabajemos de conjunto a los efectos, ¿no es cierto?, de lograr superar, ojalá, sin digamos, aplacar los sistemas de salud, ¿no es cierto?, lograr solucionar este problema. Creo que hasta el momento hemos sido afortunados, creo que eso es súper relevante para poblaciones de riesgo y creo que de alguna manera el esfuerzo que está haciendo la sociedad de tratar de instalar estos temas sistemáticamente, diariamente, incluso, ¿no es cierto?, ayudan mucho en eso. Así que agradecerles, ¿no es cierto?, a todos los panelistas y, bueno, invitarlos, digamos, para que sigan conectándose a esta serie de charlas que estamos trabajando con Hospital Digital. Muchas gracias. Gracias.